Gracias a todos ustedes por compartir esta tarde conmigo y gracias también por intermedio al doctor Neira por invitarme a compartir con ustedes este tema de las nulidades procesales. Bien, señores, vamos directamente al tema. ¿Okay? Las nulidades procesales, como todos ustedes saben, se encuentran reguladas en el Código Procesal Civil. En el Código de Procedimientos Penales, pues no existe la nulidad procesal propiamente dicha, existe el recurso de nulidad. El Código Procesal Penal, como una de las innovaciones que trae, es el tema de la nulidad procesal. ¿Sí? Entonces, tenemos que entender qué cosa es una nulidad procesal. La nulidad procesal, desde la perspectiva, primero, es un remedio procesal. Es un remedio que tiene una finalidad específica que está encaminada justamente a poder corregir aquellos vicios o defectos que se dan en el curso de un proceso. Por tanto, el concepto de nulidad es un concepto amplio, porque el concepto de nulidad abarca tanto calificar un acto procesal por falta de validez, o la inexistencia del acto, o la eficacia del acto procesal. Pero también la nulidad procesal también nos refiere o nos remite a la sanción que se da como consecuencia de ese vicio que tiene un acto procesal. Y ese vicio que tiene ese acto procesal puede ser consecuencia de un conjunto de infracciones a la ley. Y por ley en general puede entenderse ya sea a la Constitución, a una norma procesal, a una norma procedimental, por ejemplo, una directiva del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, etcétera, etcétera. Entonces, lo primero que tenemos que tener en cuenta, ¿sí?, que la nulidad es un remedio en principio, pero es un remedio que se plantea como una defensa negativa. Esto es para tratar justamente de corregir aquellos vicios o defectos como consecuencia de los actos procesales que han estado afectados de tales. ¿Ok? Entonces, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que la nulidad se rige por una serie de reglas o principios. La primera idea esencial es que ese acto procesal puede ser un acto procesal que se encuentre en un estado o generador de un vicio, haya generado un vicio. Segundo, la otra idea es que ese acto procesal, cuando se menciona el término de nulidad, es para indicar qué tipo de vicio específico afecta. Y el tercero, como le indicaba, es el tema de la sanción. ¿Ok? Específicamente como remedio procesal, que es la primera idea que quiero plantearles en este punto en concreto, es que debe diferenciarse la nulidad de recurso. El Código Procesal Penal prevé la nulidad en el artículo 149 del Código Procesal Penal como un remedio, no como un recurso. Y lo importante de la nulidad es la forma que éste adquiere, que permite justamente su utilización en aquellos casos en los cuales no procede un recurso. Entonces, la primera idea de la nulidad procesal, desde el punto de vista de la impugnación en sentido amplio, es que la nulidad no es un recurso, sino un remedio. Y como tal, y como remedio, está encaminado específicamente justamente a enderezar aquellos vicios procesales que puedan darse en el proceso. ¿Ok? Pero ese remedio y su remedio de defensa, que se plantea contra ello, está conectado, no cualquier ámbito en abstracto, sino está conectado a un perjuicio en concreto que tiene que darse en el caso. Y ese justamente es la consecuencia de la defensa negativa. Uno plantea la nulidad procesal, o incluso la puede invocar el órgano jurisdiccional de oficio ante un caso de error o vicio procesal, digamos, grave. ¿Sí?
Por tanto, no entran en el ámbito de nulidades aquellos vicios de carácter accidental que pueden ser corregidos. ¿Sí? Ya vamos a ver más adelante que hay un ámbito que es la nulidad absoluta y un ámbito que es la nulidad relativa o también denominada anulabilidad. ¿Okay? Pero, digamos, la nulidad, si bien es cierto, puede afectar a ambos, lo esencial, en todo caso, como medio, es justamente respecto del ámbito que afecta. Así, la nulidad puede darse en aquellos casos en los cuales hay vicios, incumplimientos de formas previstas en la ley. Y esos vicios de forma normalmente son el incumplimiento de un supuesto normativo que se establece como de exigencia formal. Y es más, esa exigencia formal no necesariamente puede estar en el Código Procesal Penal, puede estar en una norma complementaria que resulta aplicable aplicable o interpretable sistemáticamente cuando se trata de alguna institución jurídica específica. Entonces, señores, como vemos, la nulidad lo primero que busca es justamente sanear el proceso a efectos que solo se mantengan en el mismo aquellos actos que cumplan con cada uno de los presupuestos formales y materiales que requiere justamente la constitución de los actos. A este aspecto, es importante tomar en cuenta justamente que la idea de la nulidad, desde esta perspectiva que estamos planteando, lo primero que nos dice es que si un acto está afectado de nulidad, ¿sí? Y ese acto es declarado nulo, en consecuencia, el mismo deja de tener existencia. Ahora bien, si podemos hablar de la estructura de la nulidad, o sea, sobre qué base se proyecta la nulidad, lo primero que tenemos que decir es que la nulidad se proyecta sobre actos procesales. Un acto procesal puede ser un acto procesal. En principio, los actos procesales son aquellos generados por las partes y por el órgano jurisdiccional. Por las partes pueden ser, por ejemplo, los pedidos de parte, por ejemplo, una disposición puede estar viciado de un acto de nulidad o incluso un escrito por la parte puede tener algún tipo de vicio de nulidad. ¿Ok? Y los vicios de nulidad normalmente en relación a los actos procesales están relacionados con porque no se ha cumplido una forma específica para realizar cierto acto procesal. Por ejemplo, la emisión de una resolución, ¿sí? Que se ha dado sin la vista previa, sin la vista de la audiencia previa, a efecto de resolver. Claro, salvo aquellos casos en los cuales no requiera, ¿no? Por ejemplo, digamos así, que el juez resuelva un embargo. No se requiere, es un tema de neudita parte. Pero no es posible admitir, ¿sí? Que pueda emitirse una resolución de prisión preventiva sin que previamente no sea la audiencia. Entonces, el segundo ámbito es respecto al tiempo. Normalmente todos los actos procesales para la realización tienen un plazo. Entonces, la nulidad puede proyectarse sobre actos procesales que incumplen, en cuanto a la forma, el tiempo. Por ejemplo, imagínense ustedes que solamente si hablamos de un acto del Ministerio Público, ¿ok? Como sabemos, la Fiscalía puede, en diligencias preliminares, emitir su disposición de no formalización de investigación preparatoria. Y contra eso, sí, la parte que se vea afectada tiene plazo de 5 días para solicitar la elevación de actuados. La pregunta será, ¿y qué pasa si usted lo presenta al 6º día o al 7º día? ¿Sí? Y el fiscal no se da cuenta de ese acto procesal y en consecuencia emite una disposición elevando los actuados a la Fiscalía Superior. ¿Sí? La parte, por ejemplo, la defensa, afectada con esa disposición, ¿puede pedir la nulidad de ese acto? Sí, porque sobre la base justamente que el tiempo, es decir, el plazo que tenía el afectado, que era de 5 días, ¿sí? Se ha presentado la solicitud de elevación de actuados fuera de ese plazo. El tercer tema está vinculado al tema del lugar, ¿sí? Hay ciertos actos actos procesales que tienen que darse específicamente en aquel lugar donde se requiere realizar el acto. Por ejemplo, un lugar físico, si hablamos de una audiencia, ¿sí? Antes, obviamente, de la pandemia, en prisión preventiva o un juicio oral. Ahora, obviamente, con la virtualidad tenemos otra realidad, ¿sí?
Pero también lo mismo sucede si hablamos de la presentación de un escrito que se presenta en la mesa de partes, física o virtual, ¿sí? Entonces, hay ciertos presupuestos que tienen que darse. Entre este ámbito específico puede ser, ¿no? Si hablamos del tema virtual, presentar un escrito en un juzgado que no corresponde, o una mesa de partes que no corresponda, ¿no? Como vemos, el ámbito sobre el cual se proyecta el acto procesal es muy amplio. Lo importante tomar en cuenta respecto al acto procesal es que el acto procesal es tanto de parte, o sea, por parte me refiero al Ministerio Público, la defensa, el actor civil, etcétera, etcétera, y también por parte del órgano jurisdiccional. La nulidad afecta a ambos, a diferencia de recurso que solamente afecta a resoluciones judiciales. El otro tema importante a tomar en cuenta es que existen dos clases de nulidades. ¿Sí? La nulidad absoluta básicamente es aquella que afecta formas sustanciales o normas de orden público, en tanto que incidan en derechos fundamentales. El artículo 150D del Código Procesal Penal específicamente prevé dentro de un espectro muy amplio el ámbito de la nulidad absoluta. ¿Sí? Es más, establece que puede ser declarado de oficio a la inobservancia del contenido esencial de derechos y garantías previstas en la Constitución. Es importante tomar en cuenta este contexto de la norma porque es un contexto amplio. Primero dice, contextualicemos un poquito la idea, dice inobservancia del contenido esencial de derechos y garantías. Aquellos derechos que están contenidos no solamente en la Constitución, sino en aquellos convenios que por rango constitucional son parte esencial de derechos fundamentales. Por ejemplo, el principio de contradicción. Sabemos nosotros que la Constitución no tiene un artículo específicamente respecto al principio de contradicción, pero el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos sí lo tiene. Y por tanto, como consecuencia de la incorporación de esa norma supranacional en nuestro sistema, forma parte del bagaje de derechos fundamentales. Lo mismo sucede con el derecho de plazo razonable. Es más, muchos de estos derechos han sido o tienen contenido en forma de garantías específicas en el título preliminar del Código Procesal Penal. Como indicaba el artículo 1.1 preliminar prevé el principio de contradicción, el artículo 2 prevé el derecho a la presunción de inocencia, el artículo 8 prevé el derecho de defensa, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, la idea esencial de la nulidad absoluta es cuando existe una vulneración esencial a un derecho fundamental o está conectado con ese derecho o garantía, ¿ok? Y aquí hay una precisión. La garantía viene a ser la forma que adquiere justamente el derecho fundamental en su aplicación. Por ejemplo, eso puede verse específicamente cuando la Constitución impide que para que declare una persona se pueda realizar, digamos, actos que atenten contra su salud, por ejemplo. Ok. El Acuerdo Penal, específicamente el 6/2011, es que nos indica que la nulidad incluso va más allá de aquellos actos que tienen que ver con la propia persona del imputado, sino que, o del ciudadano, incluso se proyectan respecto de los actos procesales que se realicen, específicamente respecto de la generación de una indefensión como consecuencia de vicios o errores en la motivación. Así, el ámbito de la nulidad no solo abarca aquellos derechos fundamentales vinculados estrictamente con el ejercicio específico del derecho de defensa, de contradicción, sino también se amplía a ámbitos como el derecho a la motivación. Claramente, aquí es importante hacer una precisión, que básicamente en el ámbito del derecho a la motivación está vinculado a disposiciones o resoluciones judiciales, ¿no? De manera específica, veamos que el artículo 150 establece como causal de nulidad defectos específicos concernientes a la intervención
a la intervención, asistencia y representación del imputado. Esto es dentro del ámbito que exige la norma procesal respecto a que un investigado no puede declarar si no está presente su abogado defensor. Una causal de nulidad es específicamente esta, ¿sí? Otra causal de nulidad es también relacionada al nombramiento, capacidad y constitución de jueces y salas. Este ámbito también es importante en la medida que justamente lo que busca es que los vicios de nulidad no se den como consecuencia de irregularidades ya sea en el nombramiento, capacidad, constitución de las salas. Lo mismo se puede dar respecto de la promoción de la acción penal o de los vicios que se generen como consecuencia de actuaciones procesales que requieran su intervención obligatoria. Por ejemplo, como indicaba hace un momento, es nula una resolución judicial si es que no hay una audiencia previa en la que intervenga tanto el Ministerio Público como la defensa. Esa es la regla general, ¿no? Ponía el ejemplo de la prisión preventiva. Y ya por último, simplemente para rescatar el tema de la inobservancia de contenidos de derechos fundamentales y garantías, indicando que este catálogo no es un catálogo cerrado, sino es un catálogo abierto del contenido de derechos y garantías, porque abarca no solamente los existentes, sino, como indicaba, todos aquellos que deriven de un derecho fundamental y que pueden no estar en la Constitución, pero sí forman parte del catálogo de derechos que tenemos como consecuencia de los convenios de derechos fundamentales que tiene firmado el Perú. Ok, es importante tomar en cuenta a su vez, señores, que la nulidad no responde justamente al interés de la parte afectada, sino el interés de la colectividad, ¿sí? A efectos que se corrijan esos actos específicamente graves. Y ello es importante desde el punto de vista de la finalidad de la nulidad absoluta. La finalidad de la nulidad absoluta justamente es generar la confianza en el sistema jurídico, a efectos desde la perspectiva que es el propio sistema que corrige aquellos defectos que tiene justamente con la sanción de nulidad absoluta. Es por eso que la nulidad absoluta incluso puede ser declarada de oficio. Es más, puede ser declarada en cualquier momento del proceso, a diferencia, como vemos adelante, de la nulidad relativa que tiene un plazo. ¿Ok? Entonces, sí, importante, los actos nulos en general son, como dice el TC, en el expediente 529-2003, son todos aquellos que tienen relación seriamente con derechos fundamentales. Y como consecuencia de eso no pueden ser reparados. ¿Ok? Es importante tomar en cuenta justamente el tema de la nulidad de oficio, porque el efecto de esa nulidad de oficio es la corrección, como indicaba, a iniciativa incluso del propio juez, o de ser el caso del propio fiscal, si es que se percata del vicio en el cual ha incurrido, independientemente del estado del proceso. También es importante tomar en cuenta justamente que respecto a esta ineficacia, ¿sí?, de los actos procesales, se requiere siempre identificar tres elementos, es decir, quien solicite una nulidad requiere identificar tres elementos, los mismos que han sido, digamos así, definidos por la Declaración 292-2019, Lambayeque, que a su vez sigue a diferentes sentencias, tanto del Tribunal Supremo Español como del Tribunal Constitucional Español. Pero básicamente son las tres que voy a resumir en una. La primera, la existencia de una infracción procesal sustancial, ¿sí? Esto es que tiene que ser una omisión total o absoluta de las normas esenciales del procedimiento. Expliquemos un poquito. Primero, cuando la casación, citando justamente al Tribunal Supremo Español y el TC español, indica que tiene que dar la existencia de una infracción procesal sustancial, se refiere que se tiene que identificar dentro del margen de un principio o un derecho qué ámbito específico ha sido vulnerado. Se me ocurre, si yo digo derecho de defensa, bueno, el derecho de defensa tiene varias garantías. El derecho de defensa a la defensa técnica, el derecho al silencio, el derecho al derecho a la, digamos, a no declarar en su contra. ¿Qué ámbito del derecho? Entonces se tiene que identificar ese ámbito del derecho, decir, ¿sí? Lo segundo es
decir cómo es que se ha producido indefensión relevante sobre ese ámbito del derecho. Esto es, en el caso concreto, qué actos o acciones justamente privaron de la efectividad de ese derecho. Y como consecuencia de eso, ¿qué se causó? ¿Cuál fue la consecuencia jurídica, ¿sí?, para la persona que solicita la nulidad? Por ejemplo, si es que decimos que se dio una audiencia sin notificarse a la defensa, entonces el vicio será, ¿sí?, es una vulneración al derecho de defensa, desde el punto de vista conectado con el derecho a la contradicción, a la bilateralidad, y a su vez, sí, trajo como consecuencia la imposibilidad de que el imputado, o mejor dicho, su defensa, pueda ser oído y pueda contradecir en igualdad de armas lo que diga la parte contraria. En este caso puede ser el Ministerio Público. ¿Ok? El tercer elemento claramente es la gravedad de esa afectación. En esta caso hablamos de indefensión, pero puede ser la afectación de otros derechos fundamentales. O sea, el debido proceso, la tutela judicial efectiva, el derecho a presunción de inocencia, etcétera, etcétera. Aquí lo importante es la gravedad, es decir, de qué manera, ¿sí?, o mejor dicho, con qué intensidad ha sido afectado ello, ¿sí? Esto último es importante de cara a determinar si es posible la subsanación del vicio, o el mismo es inconvaliable, y por tanto la sanción será una sanción de nulidad absoluta o una sanción de nulidad relativa. ¿Okay? Entonces, señores, como vemos, ¿sí?, la idea de la nulidad absoluta básicamente es aquella que identifica en un caso concreto cuál ha sido la afectación a un derecho fundamental, a un principio o una garantía. Se proyecta sobre el acto concreto, identificando cómo es que en ese caso se ha afectado, el derecho de la parte, ¿sí?, sea cual sea. Y tercero, identificado ello, se determina cuál ha sido la intensidad de esa afectación, que se ha impedido actuar a favor de quien justamente plantea la nulidad, o eventualmente, como le indicaba en el caso de las nulidades absolutas, a favor del proceso, ¿no? Como parte justamente del proceso de corrección que tiene el mismo. ¿Ok? Entonces, solo para terminar respecto a este punto, ¿sí?, respecto a la nulidad absoluta, hay que mencionar tres ideas. Para ello citó a Villela Carvajal, que nos plantea tres ideas. En el caso de la nulidad absoluta, ¿sí?, en tanto no exista sentencia firme, ¿sí?, o resolución análoga que tenga la misma eficacia, se puede interponer la nulidad procesal. Esto es importante porque la nulidad procesal se puede interponer en investigación preparatoria, en fase intermedia, en juicio oral, en apelación y hasta en casación. ¿Sí? En el caso de la nulidad absoluta, no procede la exclusionación, es insubsanable el vicio. Y por tanto, ¿sí?, como consecuencia de ese vicio, o mejor dicho, para determinar ese vicio, se requiere que se dé una audiencia entre las partes justamente para la declaratoria de nulidad. En este ámbito, justamente los actos que pueden estar afectados de nulidad absoluta, podemos resumirlos en los siguientes, ¿no? Primero, aquellos que adolecen de competencia objetiva funcional. Imagínense ustedes que un juez de investigación preparatoria ordinario, ¿sí?, realice, digamos, asuma competencia respecto de delitos de corrupción de funcionarios, o respecto de delitos de crimen organizado, o viceversa. ¿Okay? Entonces, esa falta de jurisdicción justamente vicia los actos procesales. Lo mismo respecto si hablamos de actos procesales realizados respecto de declaraciones del imputado o testigo, cuando se trata de casos en los cuales existe violencia, intimidación, o no hay abogado presente, o no se instruye sobre los derechos que tienen a no declarar o no confesarse. Un ejemplo de este último, por ejemplo, si se llama como testigo a la esposa del investigado y no se le informa sobre el derecho que tiene a no declarar, justamente por esa vinculación que tiene con el investigado. ¿Okay? Entonces ahí hay un vicio de nulidad, ¿sí?
También justamente se puede dar el mismo cuando cuando se omitieran normas esenciales del procedimiento que afecten el derecho de defensa. Por poner un ejemplo, el Código Procesal Penal exige que las pericias sean notificadas a las partes, a efectos que estos puedan hacer las observaciones que consideren pertinentes. Esa afectación justamente puede generar la nulidad del acto procesal, ¿sí? Y en consecuencia su declaratoria generaría que nuevamente se le otorgara un nuevo plazo justamente para que pudiera realizar las observaciones que correspondan. También me refería al tema de las audiencias, como indiqué también a su momento, cuando, como sabemos, el código prevé más de 54 tipos de audiencias, ¿sí? Y justamente cuando alguna de las mismas se pueda llevar a cabo sin que exista una vista de causa, ¿sí? O sin comunicarse a alguna de las partes, justamente para que pueda intervenir en ejercicio de sus derechos. Incluso, señores, como vamos a ver más adelante, también se puede dar el caso, no solamente en primera instancia, sino también en sede de apelación. Vamos a hacer un caso en específico más adelante. Pero aquí lo que importa es que incluso puede darse el caso que la norma procesal, que se notifique solamente, por ejemplo, al abogado del imputado, no se identifique el imputado mismo. En tanto, la norma exija que se identifique el imputado. Si solo se notifica a uno de ellos, el vicio de nulidad se mantiene. No convalida el hecho de que solo se notifique a una de las partes, si es que, si que la norma exige que se notifique a ambos. ¿Sí? Igual, en general, también cualquier otro caso en el cual el Código Procesal Penal o una norma complementaria, por ejemplo, la ley orgánica, la directiva de notificaciones electrónicas, puede establecer, ¿no? Una norma complementaria. El catálogo es muy amplio. La nulidad, a diferencia del recurso, como indicaba, se puede plantear esencialmente siempre que exista un vicio que no pueda ser impugnado a través de un recurso. En el siguiente ámbito tenemos la nulidad relativa o anulabilidad también. Y básicamente se trata de vicios que no alteran la estructura del debate procesal, pero sí ocasionan algún acto irregular que requiere ser superado o requiere ser corregido justamente como consecuencia de esa afectación que se realiza. En buena cuenta, la nulidad relativa es aquella que puede ser subsanada, ¿sí? Es decir, existe un vicio, pero la misma, en tanto pueda ser corregida, es anulable o en todo caso es subsanada por el mismo órgano jurisdiccional. En consecuencia, en el caso de la nulidad relativa, si es subsanable, entonces no genera necesariamente que se retraiga el proceso al momento que se generó la nulidad, sino que se puede corregir en él. Sin embargo, también existe un caso en los cuales la nulidad relativa puede convertirse en nulidad absoluta en tanto y cuando ¿sí? ha precluido el plazo. ¿Sí? Por ejemplo, cuando se trata de un vicio de nulidad que ha sido planteado a nivel de investigación preparatoria, ¿sí? Y por un tema del cómputo del plazo, de la finalización de la investigación, es planteado al inicio de la fase intermedia. En cualquier caso, como sabemos, el plazo para plantear una nulidad absoluta, una nulidad relativa, es de 5 días. Lo que no sucede en el caso de la nulidad absoluta, que no tiene plazo. La norma no le asigna un plazo a la nulidad absoluta. Y esa es la razón que puede plantearse en cualquier etapa del proceso, en tanto exista un proceso. Ok. Y vale la pena hacer una pequeña aclaración. Y es que justamente respecto a la nulidad absoluta, en la que es declarada de oficio, ¿sí? Aquí la idea importante son dos, ¿no? Primero, que tiene que haber una afectación y que exista la posibilidad de justamente de identificar esa afectación, ¿sí?
Y segundo, que se carezca de la posibilidad, digamos, en un ámbito específico, de poder plantearla. Esto es, el nublecente, perdón, el recurrente no planteó la nulidad, es decir, teniendo la facultad de hacerlo, sí. Pero el órgano jurisdiccional superior, por ejemplo, se percató del vicio, y se trata de un vicio que no puede ser subsanado, en consecuencia es declarable. Ejemplo, imaginemos que el juez emitió una resolución invocando una norma no vigente. El imputado dedujo nulidad por un tema A, B, C, pero no dedujo nulidad sobre justamente que la norma no estaba vigente. El órgano jurisdiccional superior puede, revisando el caso, determinar que el vicio de nulidad más trascendente es el vicio justamente por invocar norma que no estaba vigente al momento de los hechos. En consecuencia, simplemente declarar la nulidad sobre un ámbito que no ha sido impugnado. Ok, es importante tomar en cuenta ahora bien los principios que rigen las nulidades. Los principios que rigen las nulidades son esencialmente 6. El primero de esos principios es el principio de legalidad. Y el principio de legalidad lo que nos dice esencialmente es que toda nulidad tiene que estar sustentada en una norma. Es decir, quien plantea la nulidad tiene que invocar cuál es la norma sobre la cual va a escriturar su vicio de nulidad. Segundo, ¿sí? Si bien es cierto, el artículo 149 del Código Procesal Penal indica que la inobservancia de disposiciones establecidas para las actuaciones procesales es causal de nulidad, cuando se entiende de esta manera el 149, ¿sí? No nos indica que la nulidad tiene que ser taxativa. Es decir, lo que no dice la norma es, ¿sí?, que debe haber un catálogo de nulidades taxativas. No, lo que dice la norma es, ¿sí?, si existe la inobservancia de una norma procesal, indique cuál es el fundamento normativo. Eso es lo que se tiene que entender el 149. ¿Sí? Es justamente sobre esa base que se construye en el 150 un catálogo amplio de hechos fundamentales. Como hemos visto hace un momento, el 150D establece derechos fundamentales y los cuales no podrían, digamos, establecerse dentro del margen de una lista, ¿no? El segundo principio es el principio de trascendencia. Y aquí lo importante, y el principio de trascendencia es uno de los más importantes respecto a las nulidades procesales, porque la nulidad procesal no se declara respecto de cualquier acto procesal, sino de aquel cuya gravedad, ¿sí?, ha ocasionado o ha generado justamente un vicio que ya sea limita, impide o vulnera el ejercicio de algún derecho o de alguna garantía de alguna de las partes. ¿Sí? Es tal la importancia del principio de trascendencia que la misma se resume en una máxima que todos aquellos tratadistas que han trabajado el tema de la nulidad lo tienen claro. No hay nulidad sin prejuicio o sin la existencia de un interés jurídico para que sea declarado. ¿Ok? Es importante hacer una precisión respecto a este punto, cuando decimos que el prejuicio puede ser tanto para, no solamente para digamos, el sujeto afectado, sino puede ser, si hablamos de la defensa del imputado, el prejuicio puede ser para el imputado, o puede ser para su defensa, o puede ser para ambos. ¿Ok? Pongo el ejemplo de aquellos casos en los cuales la norma exige, por ejemplo, que la notificación sea realizada tanto a la casilla electrónica del abogado como al domicilio real del imputado. Entonces, desde el punto de vista del principio de trascendencia, ¿qué se requiere identificar en un acto procesal que adolece de algún vicio? Número 1. ¿Cuál es el tipo de acto sobre el cual se proyecta la nulidad? ¿Qué acto es? ¿Qué acto procesal es? Primero, ¿es un acto del Ministerio Público? ¿Es un acto del Poder Judicial? ¿Pero qué tipo de acto es? ¿Qué es lo que ha sido? ¿Cuál es el contenido de ese acto?
Si hablamos de un acto del Poder Judicial, hablamos de una resolución. ¿Ya? ¿Qué acto, qué ámbito genera esa situación que ha sido planteado como nulidad? Segundo, ¿cuál es la entidad o el carácter del vicio? ¿Sí? Esto es, ¿sí? El vicio, ¿en qué consiste? ¿Es una infracción de una norma? ¿De qué norma? ¿Ok? Tercero, ¿cuál es la finalidad que persigue quien plantea la nulidad con ello? ¿Sí? Cuarto, ¿existe perjuicio? ¿Cuál es el perjuicio para aquel que plantea la nulidad? El nulidicente tiene que decir, el perjuicio es, se me ha restringido, se me ha impedido, se me ha limitado el ejercicio de tal o cual derecho. Y como decía, y lo último, es la importancia del gravamen o de la afectación que ha sido causada. Esto es para determinar si es que es sancionable con una nulidad absoluta o con una nulidad relativa. ¿Ok? Sin embargo, también es importante tomar en cuenta que existen algunos cuantos casos en los cuales, pese a haber un perjuicio, no existe indefensión. Veamos. El primer caso es cuando la indefensión o la afectación al derecho de defensa ha sido ocasionada por la negligencia de la parte que alega la nulidad. Ejemplo, como sabemos, ahora con el tema de la presentación de los escritos virtuales, existen varias mesas de partes, ¿no? A veces hay una mesa de partes de la Corte Superior de Justicia de Lima, hay otra mesa de partes del Sistema Nacional de Corrupción de Funcionarios, etcétera, etcétera. ¿Ok? Si por alguna razón yo me equivocara y presentara, sí, se me ocurre, a la mesa de partes del Sistema Nacional, ¿sí? De corrupción y crimen organizado, un escrito que va dirigido a un juzgado, por ejemplo, de investigación preparatoria en corrupción de funcionarios, que está dentro del ámbito de la mesa de partes de la Corte Superior de Justicia de Lima, ¿sí? Por ejemplo, es una apelación a una prisión preventiva, veamos esto, y si yo me equivoco justamente a la dirección, pues, sí, y como consecuencia de eso, si el juez declara consentida la resolución, la indefensión que se ha causado, esto es, la restricción al derecho al recurso, es causado ¿por quién? Por el órgano jurisdiccional o por una persona que no lo presentó a la mesa de partes que correspondía. Entonces, el caso de indefensión se da justamente cuando quien alega la indefensión es que por su negligencia o eventualmente por una conducta dolosa ha generado ese vicio. ¿Sí? Pero también se puede dar la indefensión, o mejor dicho, la falta de perjuicio, habiendo ¿sí? Quien plantea un método o un medio inadecuado, ¿sí? Es decir, cuando plantea un mecanismo procesal distinto de aquel que la ley le franquea. Veamos el siguiente caso. Como sabemos, contra los actos procesales, ¿sí? Que se llevan a cabo en el juicio oral, corresponde la reposición. ¿Estamos? Corresponde la reposición. ¿Sí? La reposición, por ejemplo, respecto de una pregunta, ¿sí? O de una decisión llevada a cabo en el curso del juicio oral. Pero si en vez de pedir reposición, yo apelo la resolución, ¿sí? Y luego planteo nulidad para corregir justamente ese error, ¿sí? Entonces, esa utilización incorrecta del mecanismo procesal, en vez de haber yo apelado, en vez de haber planteado la reposición, he usado la nulidad, he usado la nulidad o por último la apelación, entonces la norma no habilita justamente que la actitud respecto de la inadecuada utilización de mecanismos procesales sí genere justamente un vicio de nulidad. Y por último, justamente se da en aquellos casos en los cuales la indefensión es consecuencia de que se trata de ocultar otro hecho, justamente que aparentemente es mucho más grave, ¿no? Entonces,
Se trata de casos en los cuales la parte justamente que plantea la nulidad es la que genera la nulidad justamente con no esclarecer los hechos que forman parte de ese vicio. ¿Ok? El tercer principio que tenemos que tomar en cuenta es el denominado principio de convalidación o subsanación. ¿Ok? La convalidación esencialmente está dirigido a aquellos casos en los cuales se da la nulidad relativa. Como dice el artículo 152.1, salvo los casos de defecto absoluto, es decir, los vicios de nulidad absolutos son vicios insubsanables. Los únicos vicios son aquellos vicios de anulabilidad en los cuales puede ser corregido. ¿Ok? Desde esta perspectiva, el principio de convalidación o subsanación, ¿sí?, exige el analizar si en el caso concreto es posible que, pese a existir un vicio, el mismo pueda ser corregido o no. Si no es posible corregir, ya sea porque no se puede, digamos, convalidar el acto. Imagínense ustedes, la declaración de un investigado sin presencia de su abogado defensor, pues es un acto, ¿sí?, imposible de convalidar. Por tanto, tiene que renovarse, de ser el caso. Porque recuerdo que está también sujeto al tema del plazo de la investigación. Imagínense que esta situación se advierta en fase intermedia, ¿sí? La declaración de nulidad, ¿sí?, declarará sin efecto, declarará nulo la declaración, pero no permitirá que el mismo sea vuelto a ser, justamente porque los actos de investigación, como son la declaración de un investigado, solo se realizan en fase de investigación preparatoria. Luego tenemos el principio de convalidación. Y este principio esencialmente indica que el Ministerio Público, ¿sí?, ese principio indica que salvo los casos de defectos absolutos, ¿sí?, los vicios se convalidan. Aquí es importante tomar en cuenta lo siguiente. Primero, como vemos, la pauta general es que los vicios de nulidad absolutos nunca se convalidan. Segundo, pueden ser convalidados, ¿sí?, siempre y cuando no hayan sido solicitados oportunamente su subsanamiento. Esto es, cuando no se ha planteado una nulidad, ¿sí?, procesal respecto de ellos. Pero acá hacemos la precisión siguiente, y es que este artículo 152 se refiere justamente a casos de nulidad relativa o anulabilidad. ¿Ok? Así, en estos casos en los cuales hay nulidad relativa, si el Ministerio Público o la parte afectada no solicita la nulidad, entonces sí, el principio de convalidación genera que el mismo, vencido el plazo justamente de 5 días, sí, quede saneado. La doctrina justamente en este punto también es uniforme en decir que en general las irregularidades procesales son susceptibles de ser corregidas, y hablamos de aquellas irregularidades que pueden ser subsanables, es decir, que tengan la calidad de nulidad relativa. También es importante tomar en cuenta lo siguiente, ¿sí?, que otra forma en la cual se puede dar la convalidación, bueno, mejor dicho, las dos formas como que se puede dar la convalidación, la primera es la expresa, en la cual la parte, pese a conocer de la irregularidad, admite la validez de la misma, ¿sí? Y la segunda, que es la denominada convalidación tácita, en la cual justamente la parte afectada, ¿sí?, no plantea la nulidad procesal dentro del digamos, el plazo para su impugnación. Esto es 5 días de conocer el defecto procesal. En consecuencia, ya sea que hablemos de la inacción, inactividad o la renuncia al derecho
a exigir la corrección del vicio procesal, genera la convalidación tácita. Es también importante notar que justamente el otro caso es que, no obstante, existiendo una irregularidad y la misma ha conseguido su efecto, es decir, ha generado la eficacia del acto procesal, la misma no genera una indefensión. Volvemos a notar que estos supuestos son aplicables solo para la nulidad relativa. El caso de la nulidad absoluta no es convalidable ni saneable. ¿Ok? Así, ¿sí? El saneamiento del acto irregular no procede, ¿sí? Si modifica el desarrollo normal del proceso. También es importante considerar lo siguiente, y es que justamente, ¿sí?, la convalidación como un acto de parte exige que la parte afectada justamente identifique los vicios esenciales del acto procesal que pretende que se declare nulo. Y en consecuencia, si es que no lo hace, en tanto que hablemos de un vicio de nulidad relativo, ¿sí?, la misma es convalidable. El otro principio es el principio de conservación. Y este principio, previsto en el artículo 154.2, esencialmente nos dice: los defectos deben ser subsanados, ¿sí?, siempre que sea posible, siempre que sea posible. Es importante hacer mención. O sea, ¿sí?, el juez debe analizar en el caso concreto si es posible la subsanación o no. ¿Sí? Y de ser posible, se tiene que disponer la renovación del acto, o su rectificación, o el cumplimiento del acto omitido. En consecuencia, ¿sí?, lo que nos dice este principio, que es, primero, un acto procesal será válido aun siendo irregular o defectuoso si logra el fin para el cual está destinado, y dos, ¿sí?, que la nulidad procesal, hacer una sanción excepcional, la misma solo tiene que darse justamente en aquellos casos en los cuales no es subsanable el vicio o el error, o no es posible su rectificación. El quinto principio es el principio de protección, previsto en el artículo 151.4, y básicamente lo que indica que la nulidad no podrá ser alegada justamente por quien lo haya ocasionado, ¿ok?, o no tenga interés en el cumplimiento de la disposición vulnerada. Este principio es importante en la medida de lo siguiente. Ya hablamos brevemente de este tema, pero profundicemos un poquito más desde la siguiente perspectiva. Lo que se indica básicamente es que el principio de protección lo que busca es que quien generó la nulidad, ¿sí?, no se beneficie de ella. En consecuencia, el principio de protección no facilita o no permite quien genera la nulidad o quien ocasiona la nulidad sea favorecido con su declaratoria. Pero también se proyecta sobre aquellos casos en los cuales quien no tenga, o mejor dicho, quien no se sienta afectado por la nulidad, por el vicio de nulidad, no sea aquel que deba de alegarla. ¿Ok? Salvo claramente que el servicio, pese a no tener directa relación con él, afecta el proceso mismo, ¿no? Porque, como dijimos, el tema de la nulidad absoluta no sea en razón de una de las partes, sino en razón de proteger el proceso mismo. Así, justamente, la idea es, por ejemplo, en este punto, que los sujetos que justamente generan los vicios de nulidad, ¿sí?, en relación a actos procesales o maniobras, no se vean luego favorecidas con el mismo. El último es el denominado principio de preclusión, que está previsto en el artículo 151.3, y básicamente señala que, dado que el proceso se da por etapas,
una vez concluidas una etapa o una fase, ya no es posible retrotraerse. Ello está vinculado justamente con el tema de la nulidad relativa, porque la nulidad relativa tiene un plazo, y en consecuencia solo es posible la renovación del acto en tanto y cuanto la norma permita la etapa procesal no haya vencido. Claro, este principio de preclusión se aplica para el tema de las nulidades absolutas, ¿no? Que como indicamos puede ser planteado en cualquier etapa o fase del proceso. Entonces, sí, la idea esencial en este punto es que la anulación pretendida justifique el accionar de la justicia ante la existencia de un perjuicio. Segundo, que la nulidad provenga de actos propios, ya sea del órgano jurisdiccional o de la parte contraria, no de aquel que plantea la nulidad. Y tercero, sí, que quien promueva la nulidad no haya dado lugar a la misma a través de sus actos que luego denuncia. Ok, vamos a ahora analizar sobre la base de esto algunos casos en los cuales se da comúnmente la nulidad. El primer caso son las nulidades aplicadas a las pericias o informes. Como indiqué, la nulidad es un ámbito muy amplio y puede ser aplicado a diferentes actos procesales. Veamos, en el caso de las pericias o informes periciales, específicamente, por ejemplo, el artículo 180.3 indica cuando el informe pericial u oficial resulta insuficiente, se podrá nombrar su ampliación por el mismo perito o nombrar a otro perito para que emita uno nuevo. Miren que las reglas que establece el 180.3 son las siguientes. ¿Sí? En los casos que hablamos del informe pericial oficial, nos referimos al informe del Ministerio Público, claramente. Si el fiscal considera que su informe pericial es insuficiente, es decir, no contiene toda aquella información que le es pertinente, no ha cumplido con el objeto pericial o con algún aspecto del objeto pericial, ¿sí? O solicita su aclaración en algún aspecto, quien tiene que realizar la ampliación de ese informe es el mismo perito. La pregunta será, ¿cabrá que otro perito distinto pueda hacer una ampliación del informe pericial? La norma es clara. Si no está el mismo perito, ¿sí? Se requiere justamente de un nuevo informe. Y ese nuevo informe, ¿quién lo tiene que hacer? Otro perito. En consecuencia, por ejemplo, no puede realizarse la ampliación de un informe pericial por otro perito distinto de aquel que lo realizó primigeniamente. En el caso justamente que se disponga una ampliación, ¿sí? Lo que en buena cuenta se requiere, esa ampliación, ¿sí? Está afectada de nulidad en tanto que no la elabore el mismo perito. Como vemos, este es un vicio de nulidad absoluto, justamente de carácter procedimental. Esto es porque se afecta una regla básica de funcionamiento del acto procesal. ¿Sí? Como puede verse, esta infracción, ¿sí? Se desprende propiamente de la norma. Otras vulneraciones que puedan generar nulidad, por ejemplo, se encuentran respecto de infracciones de norma de procedimiento. Veamos. ¿Sí? Primero puede ser aquellas, como indicaba, aquellas que estén relacionadas con la tutela judicial efectiva, que a su vez generan indefensión. Ejemplo, reglas de competencia territorial, reglas de competencia objetiva, reglas de competencia funcional, ¿sí? Son casos en los cuales también se puede materializar el tema de la nulidad procesal. Un caso de nulidad procesal que se da en relación a este tema, por ejemplo, es la que nos trae la casación 1469-2018, Tumbes, respecto justamente de la continuación de un juicio oral. Y es que se trata de un caso en el cual los señores magistrados, ¿sí? Se fueron de vacaciones y dispusieron que el plazo, si no recuerdo mal, que el plazo de suspensión entre audiencia fuera de 10 días.
Y como sabemos, la norma procesal solo permite que el plazo de suspensión entre audiencias sea de 8 días hábiles. En consecuencia, ¿sí?, al incumplirse esta norma procedimental, o mejor dicho, esta norma de procedimiento, ¿sí?, específicamente que se desprende del artículo 139, numeral 3, sometido a un procedimiento distinto del tema del previamente establecido. ¿Cuál es el previamente establecido? El artículo 360.3, que dice que la suspensión entre audiencias no puede ser más allá de 8 días. En este caso, el juzgado o el colegiado dispuso un plazo mayor a eso. La consecuencia de eso es justamente la nulidad absoluta, ¿sí? Esto es que se quebrará el juicio justamente por inobservancia de este vicio de nulidad. Otro caso que está vinculada con la lectura de sentencia. Por ejemplo, el Tribunal Constitucional, en el expediente 5.933 del año 2014, PHT Madre de Dios, se pone en el caso de una lectura de sentencia. Sucede que en este caso, en la lectura de sentencia, ¿sí?, se lee 8 considerandos. Pero cuando se entrega la sentencia, existe un 9º considerando. ¿Qué dice el TC? ¿Sí? Que, ¿sí?, ya sea que ese considerando 9º, ¿sí?, se encuentre referido, en este caso concreto, ¿no?, a los fundamentos por los cuales se reduce la pena, en este caso de 25 a 15 años, lo cierto es que hay un vicio de nulidad porque, ¿sí?, al momento de los hechos, la sentencia no se encontraba completamente redactada. Como sabemos, hay un plazo para la emisión de la sentencia, ¿no? Fuera de esa, es más, la sentencia tiene que, la lectura de sentencia tiene que ser un reflejo de la sentencia misma, documentalmente hablando. En consecuencia, la incorporación de ese considerando que no forma parte de la lectura de sentencia, justamente desde el punto de vista del TC, trae como consecuencia que esté afectado de nulidad absoluta este vicio. El siguiente tema, señores, y el más común que todos conocemos, es el tema de las comunicaciones procesales vinculadas justamente a las nulidades. Veamos, básicamente hablamos acá del tema de las notificaciones, ¿sí? En general, una comunicación procesal es para comunicar actos procesales a las partes, actos procesales emitidos por el Ministerio Público, actos procesales emitidos por el órgano jurisdiccional, y la regla es que justamente exista una precisión respecto de la legalidad del acto procesal. Y como sabemos, la función esencial de ese acto de comunicación es tanto una función de información, es decir, transmite información respecto de algún acto procesal que pueda afectar un derecho o un interés de las partes. También tiene una función de advertencia, que es como consecuencia justamente de ese acto de notificación. Esto es, te notifico o te comunico un acto procesal, una resolución, para que tú tomes frente a ella una posición, ¿sí? También la comunicación tiene una función de prueba, en tanto que deja constancia del acto de notificación propiamente dicho, ¿no? Esto es que se cumplió con la regularidad del procedimiento de notificación. Y por último, sí, tiene una función de seguridad, en tanto busca preservar los actos procesales, es decir, busca evitar que se planteen nulidades contra los mismos. ¿Ok? La parte más importante, en todo caso, vamos directamente a esta parte, que es en el contexto actual, que es el tema de las nulidades en relación a las notificaciones electrónicas. Como sabemos, ¿sí?, desde el año 2014 se encuentran vigentes diversas resoluciones administrativas respecto a las notificaciones electrónicas. Una de las últimas es la 189/2020 respecto al registro de casillas electrónicas para fines de emplazamientos judiciales o con las citaciones. ¿Ok? Entonces, lo importante de esto es que justamente la exigencia de los mecanismos de comunicación de datos procesales en soportes telemáticos es una exigencia reglamentaria, ¿sí?, que incluso, según el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, es predominante
Por tanto, ya no se requiere tener un domicilio procesal, sino se requiere tener una casilla electrónica a la cual sea notificado las partes, todas las partes en general. ¿Sí? Es más, la exigencia de aplicación de las notificaciones procesales no solamente es para el Poder Judicial, sino también para el Ministerio Público. Por ejemplo, el Ministerio Público, el 1 de enero de 2015, aprobó la resolución de la Fiscalía de la Nación 5.476-2014, que es el reglamento de notificaciones del Ministerio Público, ¿sí? Y este reglamento específicamente voy a citar un artículo de manera específica, ¿sí? Para que se entienda la incidencia o la trascendencia de este reglamento desde el punto de vista de los actos procesales llevados a cabo por el Ministerio Público. El artículo 13, sí, indica justamente si el imputado tiene abogado defensor o apoderado o ha fijado domicilio, la notificación debe ser dirigida solo a estos, excepto si la ley o la naturaleza del acto exige que dicho imputado también sea notificado. Ejemplo, ¿sí? Hablamos de casos en los cuales se trata de la primera notificación. La primera notificación, incluso pese a que el imputado tuviera abogado, requiere ser notificado en su domicilio real. Ejemplo, imagínense ustedes en una investigación, en unas diligencias preliminares, se cita a una persona como testigo. La persona va acompañada de su abogado, declara, pero luego es comprendido en la investigación preparatoria. La norma que exige, que exige que sea notificado tanto su abogado como el propio investigado. ¿Ok? Sí. Entonces, es una exigencia justamente desde esa perspectiva, ¿no? ¿Sí? Pese incluso a ser notificado su abogado, también se exige justamente para que sea notificado el investigado. Lo mismo incluso se da cuando se trata del recurso de apelación, y lo vamos a ver más adelante. Es importante tomar en cuenta otro detalle, que cuando hablamos de las notificaciones, ¿sí? Cuando hablamos específicamente de las notificaciones electrónicas, tenemos que hacer una interpretación sistemática tanto del Código Procesal Penal con las resoluciones administrativas, tanto del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial como de la Fiscalía de la Nación, dependiendo del acto procesal del cual hablemos, si se trata de una disposición, ¿sí? Una providencia en el caso del Ministerio Público, o una resolución judicial, por ejemplo, en el caso del Poder Judicial, ¿sí? Tiene que analizarse sistemáticamente. Esa exigencia ya nos ha sido planteada en la Casación 875-2018 Lima, en el cual se dice que se tiene que hacer una interpretación sistemática, justamente para entender el contexto de la norma. Recordemos que el Código Procesal Penal no prevé de manera específica la notificación telemática o electrónica. Esa ha sido complementada justamente a través de estos reglamentos. Entonces, como veamos, en el tema concreto de la notificación procesal, es sumamente importante tomarla en cuenta, específicamente porque su afectación genera justamente derechos como la defensa, al debido proceso, la tutela judicial efectiva, y a su vez están conectados con otros derechos como el principio de contradicción, o el derecho a ser oído, etcétera, etcétera. ¿Sí? Así, señores, tanto la importancia que la Corte Suprema tiene varias casaciones justamente que hablan de la notificación, ¿sí? Y reiterando específicamente la trascendencia de la notificación, desde el punto de vista que es un requisito de validez de todo acto procesal, la debida notificación. La misma exigencia se da también por los actos del Ministerio Público. Si el Ministerio Público no cumple con corrección con el acto de notificación, justamente el acto procesal, el acto del Ministerio Público, dígase una disposición, una providencia, simplemente no tiene validez. Así, desde el punto de vista del derecho a defensa, esencialmente, como dice la Casación 326-2016 de Lambayeque, lo que se pretende justamente es proteger el derecho de defensa, es decir, la posibilidad de que las partes puedan intervenir en el proceso.
Y eso justamente no solamente es de aplicación a primera instancia, sino también se aplica incluso en sede de apelación, como dice esta casación 326-2016 de Lambayeque. ¿Ok? También es importante tomar en cuenta justamente que respecto al vicio de notificación, tenemos que tomar en cuenta respecto de cuál es el vicio. Esto es, ¿sí? Si el vicio se genera como consecuencia de una indebida notificación, una falta de notificación, ¿sí? Cuando hablamos de una falta de notificación, como hacemos con lo último, simplemente se trata de que nunca se notificó la parte. Si hablamos de una indebida notificación, por ejemplo, hablamos de que se notificó, por ejemplo, la cédula de notificación, pero no se notifica la resolución o la providencia, la resolución, y eventualmente o se notifica la resolución, se notifica la cédula, pero no se notifica el anexo, no se notifica la resolución, por ejemplo, o se notifica, si hablamos por ejemplo, que el Ministerio Público ha sacado una providencia por el cual notifica una pericia, nos llega la cédula, nos llega la providencia, pero no nos llega la pericia, ¿sí? Entonces es importante tomar en cuenta esos detalles porque desde el punto de vista de la notificación, ¿sí? Es muy importante que la información sea toda la que requiera justamente para que se pueda garantizar el derecho de defensa. Solamente para acotar una precisión, acá hay algunos puntos en relación justamente a los supuestos de notificación electrónica específicamente, ¿sí? El artículo 155A de la Ley Orgánica del Poder Judicial, ¿sí? Establece como un medio alternativo, sabemos ya que no es alternativo, sino es principal, ¿sí? La notificación electrónica, ¿sí? Y por tanto, su exigencia es un requisito de admisibilidad, ¿ok? Justamente respecto a la validez del acto procesal. En consecuencia, es una exigencia que todas las partes, ¿sí? En cualquier tipo de proceso, consignen justamente su casilla electrónica y sean notificados también a las mismas. Respecto específicamente, ¿sí? al procedimiento de notificación, es importante tomar en cuenta lo siguiente, y es que existe un procedimiento establecido en el reglamento de notificaciones del Poder Judicial, consistente en que, primero, la notificación tiene que emitirse un preaviso al correo electrónico que ha sido consignado por digamos, el operador o por el sujeto, es decir, ya sea por la fiscalía, por el abogado, o ponemos un ejemplo, por el abogado defensor, que en el momento de solicitar su casilla electrónica, ha consignado un correo electrónico. A ese correo electrónico tiene que llegarle el preaviso, ¿sí? Esto es importante porque desde el punto de vista, ¿sí?, de la notificación, no basta con que le llegue a usted al correo, a la casilla, si no es la notificación, sino es una exigencia de carácter material que llegue el preaviso. Pese a que la norma procesal indica que es deber del titular de la casilla si no es revisar constantemente su casilla si no es, la Corte Suprema ha sacado una casación, justamente es la que estoy buscando ahorita, en la cual indica que es una exigencia, ¿sí?, de la norma extraprocesal, es decir, de la directiva del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, ¿sí?, el que debe necesariamente existir justamente el preaviso que tiene que darse justamente al domicilio, perdón, a la casilla, al correo electrónico, justamente que ha sido consignado por la parte en su escrito, ¿sí? Por tanto, esta es la directiva que quería decirles, ¿no? ¿Sí? La resolución administrativa 260-2015. Miren que la numeral 6.2, numeral 2, literal D, de esta directiva dice que tiene que verificar la casilla electrónica asignada en forma diaria, es lo que dice,
se recibe la cédula de notificación electrónica, ¿sí? La cédula de notificación, la resolución y anexos en la casilla electrónica del Poder Judicial. Y tercero, se recibe un aviso informático a su correo electrónico personal respecto a la recepción de la notificación en su casilla electrónica del Poder Judicial. Veamos. El vicio de nulidad puede darse, ¿sí?, incluso cumplido A y B. Esto es, ¿sí?, verificado en la casilla electrónica que existe una notificación. Si no se da si no se da el aviso informativo, en consecuencia, esta es una causal de nulidad. La Corte Suprema ha tenido oportunidad justamente de pronunciarse respecto de esto en la casación 875-2018 Lima, del 10 de noviembre del 2018, en la cual justamente declaró fundada una casación sobre la base de que no se había cumplido con el aviso informativo, pese a que llegó a la casilla electrónica la resolución judicial con la cédula de notificación. Así que es muy importante tomar en cuenta esto. También, como indicábamos, en esta misma casación se da el caso justamente respecto de que es una exigencia el tema de la notificación, incluso al imputado, ¿sí? En el caso de una sentencia, en el caso de una apelación, ¿sí?, tiene que ser notificado tanto el imputado, apelante, como su defensa, ¿sí? Eso también lo ha señalado esta casación, la 875-2018. Bueno, señores, esto es todo lo que quería compartir con ustedes. Esto ya no alguna pregunta, si la tuvieron. Doctor, tenemos unas preguntas ya en el chat para leerlas. Ya. Bueno, el doctor José nos dice si después de ser internado con prisión preventiva se realizan actos procesales con abogados de oficio, sin que el interno haya podido designar abogado particular, ¿procedería la nulidad de todo lo actuado? Una pregunta previa al doctor. ¿Tenía abogado de oficio para la audiencia de prisión preventiva? ¿Abogado de elección? Claro, pero lo que me dijo no terminé de entender si es que era una condición previa el tema de la prisión preventiva, pero lo que quería saber si para prisión preventiva tenía abogado de elección. ¿O solo fue durante todo el proceso como abogado de oficio? Sin que el interno haya podido designar abogado particular. En este caso Ya. no tengo. Y pregunta si procedería la nulidad de todo lo actuado. A ver, hay dos supuestos. El primero, entiendo yo, es que nunca tuvo un abogado de elección. ¿Ok? Nunca tuvo un abogado de elección. Segundo, el hecho que tenga un abogado de oficio no garantiza el derecho de defensa. Por lo siguiente, porque lo que exige la Corte Suprema es que tiene que haber una efectiva defensa técnica. Si es que no hay una efectiva defensa técnica, sí, ya la Corte Suprema tiene algunas casaciones en las cuales ha declarado incluso nulas los actos procesales como consecuencia justamente de una vulneración al derecho de defensa. El derecho de defensa sí tiene dos ámbitos específicamente respecto a la defensa, la autodefensa, que es la que realiza el imputado, y la defensa técnica. Si respecto a la defensa técnica no existe una efectiva defensa, pues los actos procesales eventualmente están expuestos a reclamos nulos. Sí, doctor. Siguiente pregunta de Edith Guerrero. Nos dice, ¿existe una limitación del derecho penal subjetivo por parte del Estado para garantizar los derechos fundamentales? Primero, sí, nuestra Constitución lo que prevé, sí, es la efectividad de los derechos. Y en base sobre la efectividad de los derechos es que se articula una serie de mecanismos que permiten garantizarlos. Uno de esos mecanismos son los recursos y otros son los remedios. ¿Sí? Dentro de los remedios justamente está el tema, la nulidad procesal como un mecanismo para garantizar justamente estos derechos en aquellos casos en los cuales los recursos no procedan. ¿Okay? Siguiente pregunta de Fernandina Ramos, dice, cuando una persona está detenida, su declaración le hacen
firmar sin hacerle leer bien el contenido de su declaración y en ese momento el abogado del detenido no observa ni cuestiona nada. Posterior, tiene nuevo abogado del caso y advierte y corrobora que su declaración no se ha dado con las garantías. ¿Qué se puede presentar en este caso? A ver, si es que estamos hablando con la regla del Código Procesal Penal, si en diligencias preliminares el investigado no ha tenido una defensa efectiva, ¿sí? Y más adelante cambia de abogado y su nuevo abogado se percata de que la declaración, no, según su patrocinado, no ha sido llevada a cabo de la mejor manera, lo que tiene que pedir es una ampliación de su declaración. O sea, no hay un vicio de nulidad porque la presencia del abogado y además el propio investigado firme su declaración, justamente no afecta el vicio. Acuérdense que dijimos que la nulidad no puede ser deducida por quien sí ha generado el vicio. Si él es, al momento de leer su declaración, porque recuérdese que respecto a su declaración, es una declaración de hechos, no es un ámbito o un análisis un análisis jurídico, podría haberse negado a declarar. Lo que corresponde es que pida su declaración y haga las correcciones que correspondan, ¿no? En su ampliación de declaración. Además, puede ofrecer elementos de convicción en sentido contrario, ¿no? Sí. ¿Alguna otra pregunta? La siguiente pregunta dice, en casos de corrupción de funcionarios, criminalidad organizada, donde son muy extensos y cuestionados, y se plantea una nulidad, ya que se está vulnerando el derecho de defensa de uno de los imputados, pero no le admiten porque dicen que puede perjudicar todo el proceso que es extenso y en estos casos, ¿qué se haría? Pero mi pregunta es, ¿nulidad respecto de qué? Es irrelevante que sea corrupción funcionaria, puede ser crimen organizado. Acuérdense que la nulidad se proyecta sobre un acto concreto. ¿Cuál es ese acto procesal? O sea, no puede ser sobre el proceso mismo, ¿no? Tiene que ser sobre un acto específico. Quien plantea un acto una nulidad procesal tiene que decir ese acto concreto específicamente, ¿no? Esa resolución judicial que cita para informe oral, no sé, por ejemplo, el 20 de agosto del mes tal, está viciada de nulidad porque no se ha corrido traslado, por ejemplo, del requerimiento del Ministerio Público. Listo. Dice, doctor, disculpe, dice por una indebida notificación. Ah, ya, es otra cosa. Ya me especificaste el tema. Ya. Listo. Entonces, si es una indebida notificación, el tema es el siguiente. Ok, se le corresponde plantear una nulidad procesal respecto del vicio, solicitando que se declare nula, si es que se llevó a cabo la vista de causa, la vista de la causa, pidiendo que declare nula, toda vez que no ha sido debidamente notificado. ¿Sí? Si estamos en ese caso, ¿no? Que ya se llevó a cabo la vista de la causa. Y si no se llevó a cabo la vista de la causa, solicitar al órgano jurisdiccional que notifique el requerimiento, por ejemplo, el requerimiento del Ministerio Público, ¿sí? Y a su vez que declare nula la fecha de vista a efectos de que se pueda dar el plazo de ley. Por ejemplo, ¿no? Imaginemos el siguiente escenario. Notifican la cédula de notificación, la resolución, y no notifican el contenido, por ejemplo, el requerimiento, ¿no? Imaginemos que según una prisión preventiva, ¿ok? ¿Sí? Imaginemos que nos notifican un viernes como hoy, 13, y se programa la vista de la causa para el día viernes siguiente. ¿Listo? ¿Ok? Entonces, si yo me doy cuenta el día de hoy que no me llegó el requerimiento, yo sí presento un escrito al juzgado solicitando que me notifiquen la resolución y segundo, que se declare nula la fecha, la resolución que fija fecha de esa audiencia, a efectos que se me dé un plazo adicional para poder yo tener el plazo razonable para poder absolver ese requerimiento. ¿Ok? Entonces, ese sería el efecto. Bien, doctor. Siguiente pregunta, entonces,
de Luis. Dice, un poco puede larga. existir nulidad de actos de investigación, diligencias preliminares, en cuanto un defensor público asume la defensa de un investigado desde la audiencia de prisión preventiva y no participó ni en el investigado ni se designó abogado de su libre elección ni defensor público en diligencias preliminares. No tenía abogado en las diligencias preliminares. Y pregunta si serían nulos los actos de diligencias preliminares sin la participación del abogado. Ok. A ver, primero, en diligencias preliminares, sí, al investigado se le pregunta si desea tener abogado o no. ¿Sí? Si desea contar con un abogado o no. El código permite al investigado declarar en diligencias preliminares incluso sin abogado. Hablamos en diligencias preliminares, no investigación preparatoria es una exigencia que el imputado tenga abogado. Segundo, ya. Luego se le pregunta si es que quiere contar con un abogado defensor, ¿sí? Y si lo tiene, ¿sí? Y si lo desea, con un abogado de elección. Si es que la persona, ¿sí? No ha designado abogado defensor, entonces lo que se realiza justamente es que se nombra una defensa de oficio. ¿Okay? ¿Sí? Si es que se nombra una defensa de oficio, ¿sí? La persona se encuentra asesorada por un abogado que, no siendo de elección, ¿sí? Debería garantizar justamente la efectividad de los derechos de esta persona. Tercero, ¿sí? Nada obsta que con posterioridad a esa declaración el señor revoque digamos, la defensa y nombre un abogado de elección que más adelante pueda participar en todas aquellas diligencias que se lleven a cabo con posterioridad. En consecuencia, yo no veo que pueda darse una nulidad respecto de actos de diligencias preliminares si es que el investigado ha mostrado su conformidad por tener abogado de elección o no se ha puesto en todo caso. ¿Alguna otra pregunta? Siguiente pregunta de Manuel Mendoza dice, ¿es válido la notificación si no se han precisado las características del bien inmueble notificado? Listo. La respuesta es no. O sea, la directiva de notificaciones físicas indica un procedimiento. Indica que si el primer día no va y no encuentra a la persona, deja un preaviso indicando la fecha que va a concurrir. En la siguiente sesión, si no lo encontrará, dejará la notificación, la resolución y los anexos, de ser el caso, bajo puerta. Y a su vez debe indicar con claridad cuáles son las características físicas del domicilio. La Corte Suprema ha tenido oportunidad de declarar nula una resolución justamente porque la cédula de notificación describía un inmueble que no tenía las características físicas que correspondían al inmueble donde tenía que dejar la notificación. Bien, doctor. El doctor Julio Morán Trauco quiere hacer una pregunta por el Claro. micrófono. Le invitamos a encender el micrófono al doctor. Gracias. Sí, muy buenas tardes, gracias. Una consultita, mire, se formaliza la investigación preparatoria por cierto delito, después se concluye la investigación preparatoria, el Ministerio Público acusa en su oportunidad, le corren traslado, ya al Poder Judicial corre traslado a todas las partes, y recién cuando corre traslado a todas las partes, la parte agraviada recién es ahí donde se entera de que su proceso pues ya se está en camino y no le dio pie nunca a presentar su escrito de solicitud de constitución en actor civil, porque la solicitud es durante la investigación preparatoria y antes de que concluya la investigación preparatoria. Se puede pedir la nulidad, se puede retrotraer el proceso hasta cuándo y si también se puede disponer en todo caso que esa disposición de conclusión de la investigación preparatoria se pueda declarar nula. En todo caso, ¿eso puede ser posible? ¿O hasta cuándo se puede retrotraer
de tal forma que la parte agraviada no se vea afectada y pueda presentar su solicitud de constitución autor civil. Muchas gracias. Ya, gracias. A ver, acá hablamos de un caso en donde existe un vicio procesal generado por el Ministerio Público, como consecuencia de no haber notificado a la parte agraviada justamente de los actos llevados a cabo en el curso de la investigación preparatoria. Si la misma se ha emitido una disposición de conclusión, en consecuencia estamos en fase intermedia, ¿sí? La parte afectada, ¿sí? Tiene dos opciones. Una es pedirle al fiscal que declare la nulidad justamente de la disposición de conclusión de la investigación preparatoria, y dos, ¿sí?, de considerarlo, tiene la posibilidad la parte, sin ser actor civil, ¿sí?, de pronunciarse respecto eventualmente del sobreseimiento. El artículo, permítame un segundo por favor, que habla de la víctima. Se faculta a la víctima justamente a poder actuar. El artículo que le decía es el 12, ¿no? Es decir, la primera es que puede solicitar la nulidad para incorporarse en el proceso, y lo segundo es que puede decidir justamente ejercer, digamos, su pretensión en el orden jurisdiccional civil, ¿no? Que dice el perjudicado por el 12.1, el perjudicado por el delito podrá ejercer la acción civil en el proceso penal o ante el órgano jurisdiccional. Entonces tienen la opción de poder, digamos, si considera pedir la nulidad, o dos, dejar consentir y iniciar un proceso en vía civil. Tiene esas dos opciones. Ok. ¿Alguna pregunta adicional? Sí, una pregunta que quisiera hacerle por el chat. Está bien, doctor, consulte. Doctor, buenas noches. ¿Cómo está, doctor? Buenas noches. En el proceso penal, dado la ponencia con las nulidades que usted ha hablado, subsanables e insubsanables, ¿se podrían aplicar las normas procesales del Código Procesal Civil por analogía en algunos casos determinados? Ya. A ver, son compatibles, en tanto sean compatibles, sí. En tanto sean compatibles, sí. Okay. Acuérdense que existen algunas instituciones que nos remiten al Código Procesal Civil. Si bien es cierto, el Código Procesal Penal respecto a las nulidades tiene su propia normatividad, no veo inconveniente en que se pueda utilizar alguna otra norma del Código Procesal Civil de manera concordante, en tanto que sea justamente, que tenga esa finalidad, ¿no? Que sea concordante. Bien, doctor. Entonces agradecemos su participación en nombre de nuestro director, doctor José Antonio Neira Flores, por el apoyo brindado a EFAJA Lima. No, muchas gracias a todos ustedes por su atención. Gracias y que tengan un buen fin de semana.